Hola a todos, muy buenas tardes el día de hoy. Nuevamente nos encontramos aquí para una clase más. El día de hoy vamos a platicar acerca de la anemia falciforme. Vamos a platicar acerca de esta enfermedad desde el punto de vista genético, desde el punto de vista clínico. Y para esto, pues los invito a que se queden viendo la siguiente clase. ¿Qué es la anemia? Bueno, todo mundo hemos escuchado acerca de la anemia o que una persona tiene anemia, pero hay que aclarar que existen diferentes tipos de anemia. La anemia por sí misma es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos, la concentración o la forma de los glóbulos rojos va a afectar, en este caso, el transporte de oxígeno gracias a que los glóbulos rojos van a transportar en su interior las moléculas pues, de oxígeno con ayuda de la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Pero existen diferentes tipos de anemia y mucha gente tiene la creencia de que la anemia pues, se cura tomando hierro. Y un tipo de anemia que es la ferropénica, pues sí, a lo mejor sí se puede, hay una deficiencia de hierro y con eso es más que suficiente, pero en este caso no vamos a hablar de esa anemia, porque la anemia falciforme es una anemia de origen genético. Es decir, la persona va a nacer con este tipo de enfermedad. ¿Cómo es que se da y cuáles son las consecuencias? Bueno, para empezar, hay que entender que la anemia falciforme es un grupo de trastornos hereditarios en los que los glóbulos rojos, que normalmente deberían ser con una forma de círculo, con una especie como de eh, forma convexa en el centro, no deberían, bueno, esa es la forma normal, pero en la anemia falciforme, los glóbulos rojos van a tomar una forma como de media luna o de hoz, pero no solamente van a tomar esta forma, van a cambiar en este caso también incluso la consistencia del glóbulo rojo. Es un trastorno heredado que se da por la sustitución de un aminoácido en su conformación, en este caso en la proteína de la hemoglobina. Normalmente la hemoglobina también forma parte importante en la forma en la que tiene el eritrocito. Es decir, una hemoglobina sana o normal está formada por cuatro proteínas con forma estructural terciaria. Sin embargo, la proteína, en este caso mutada o que está genéticamente mal, va a tener una estructura diferente que va a provocarle al eritrocito que adquiera esta forma pues, de hoz. Clínicamente se va a caracterizar por una anemia con episodios de dolor óseos, articulares, principalmente en las extremidades y crisis de dolor. Ahora, esto tiene una explicación, pero vamos a verlo más adelante. Epidemiológicamente, o en este caso hablando en la epidemiología, es una hemoglobinopatía que está en todo el mundo y que se encuentra con mucha prevalencia en algunas zonas de África. Normalmente afecta 10% de la población americana y más del 40% en África. No, el 2% de los recién nacidos van a ser portadores recesivos, es decir, esta mutación requiere que ambos padres le hereden un gen recesivo a la persona para que pueda tener la enfermedad. Hay una forma un poco más leve, que es una forma, digamos, heterocigótica, en la cual la persona presenta un gen sano por parte de alguno de los padres y presenta también un gen mutado. En este caso, esta persona va a tener rasgos de anemia falciforme, ya que una parte de sus eritrocitos pueden llegar a salir también con esta forma de hoz o de media luna, pero la gran mayoría se encuentran con forma normal, lo cual no va a provocar, o en este caso no va a hacer que la persona tenga síntomas. Por eso se dice que es una anemia de tipo falciforme, pero subclínica o digamos con rasgos falciformes, porque a pesar de que sí tiene los eritrocitos o una parte de los eritrocitos con forma de hoz, la gran mayoría pues se encuentran sanos. Pero en el caso de las personas que heredan dos copias recesivas del gen, vamos a tener la clínica característica de este tipo de anemia. Normalmente 300.000 personas en el mundo
son homocigotos recesivos para esta enfermedad y finalmente así es como se va a expresar. Ahora, es un rasgo, como ya mencioné ahorita, genético que se va a tener de forma recesiva. Aquí si pudiéramos ver este esquema de herencia, tenemos a uno de los padres con un rasgo de hemoglobina C, en este caso, digamos, normal. Tenemos el rasgo drepanocítico, que es la herencia recesiva. Y bueno, si suponiendo que ambos padres porten alguno de los genes, tenemos un 25% de probabilidades de que la persona nazca sana, vamos a llamarlo así, porque ambos padres van a ser heterocigóticos. Obviamente, esto va a aumentar dependiendo de la genética de ambos padres. Este ejemplo que estamos viendo aquí es una herencia autosómica recesiva. Cuando hablamos de herencia autosómica, quiere decir que el gen se encuentra en alguno de los cromosomas somáticos, es decir, en el caso de los humanos, del par 1 al par 22. Entonces, si suponiendo que ambos padres sean portadores con rasgos de la anemia falciforme, hay otro 25% de probabilidad de que alguno de sus hijos llegue a presentar la enfermedad. Es más probable, por básicamente lo que vemos aquí, que no la presenten o que lleguen a presentar una herencia, vamos a llamarlo como ellos, como los padres, con rasgos, pero en la genética no es algo que podamos definir al 100%, ya que es algo aleatorio y a lo mejor, aunque sea un 25% de probabilidad, puede ser que en el primer embarazo el primer hijo salga con la enfermedad, así como puede ser que a lo mejor ninguno salga o que todos salgan. Entonces, aquí no es como, aquí son probabilidades, pero no es nada seguro. Hasta que no nace el bebé o hasta que no se da la concepción, no sabemos cuál es la lotería que le tocó. Pero así es como se va a heredar, de forma recesiva. Ahora, esta enfermedad tiene su etiología en una mutación puntual. Ya tenemos una clase acerca de las mutaciones, por si quieren ir a verla, pero aquí se da normalmente una sustitución de algún aminoácido. Recuerden que los aminoácidos se forman gracias a la lectura de la RNA mensajero que se da en los ribosomas. Cuando existe una sustitución de alguna de las bases nitrogenadas de este ARN mensajero, puede ser que el aminoácido cambie. En este caso, si a lo mejor el aminoácido original es aquí lo tenemos. El aminoácido original es una valina, pero a lo mejor dentro de la sustitución o el cambio que se dio en la lectura o en las bases nitrogenadas, el triplete nuevo me va a dar una glutamina. Esta glutamina va a cambiar la conformación de la proteína. Ahora, normalmente en la hemoglobina tenemos diferentes tipos. Tenemos hemoglobina A, hemoglobina fetal, tenemos la hemoglobina S, que es la hemoglobina mutada, en este caso para la anemia falciforme. Y aquí, en este caso, la mutación ya se tiene muy bien identificada. Es el cambio de la valina por glutamina en la sexta posición de la cadena de la globina. La globina es una de las 4 proteínas, en este caso, que conforman la hemoglobina. Una hemoglobina siempre va a estar conformada por 4 proteínas, en este caso con forma estructural terciaria. Una globina es una proteína que tiene una forma como un poquito más circular o más, digamos, redonda, por así decirlo. Entonces, esta globina que está mutada, de pasar a ser una hemoglobina A, se transforma en una hemoglobina S. Por este simple cambio en aminoácido, la forma de la proteína cambia por completo. Entonces, normalmente lo que vamos a encontrar es que un glóbulo rojo, de pasar a tener esta forma redonda, convexa en el centro y que, digamos, también es flexible, que puede lisarse o más fácilmente, es un poquito más suave, por así decirlo, no en forma literal a lo mejor, pero sí un poquito más eh, suave en su forma, en su estructura, pasa a convertirse en este eritrocito con forma de hoz, que además de tener esta forma,
llega a ser un eritrocito rígido, un eritrocito muy duro, poco flexible, y además con esta forma que no es para nada normal y poco flexible, además de que no puede transportar correctamente la hemoglobina o en este caso el oxígeno, no puede adherirse a la proteína que está aquí mutada, pues no va a transportar correctamente el oxígeno hacia los demás tejidos. Y además de eso, como esta forma tiene esta estructura muy rígida, va a llegar a ocasionar que se formen trombos. ¿Cómo es que ocurre esto? Pues hay que recordar que toda la circulación sanguínea tiene de venas muy grandes o arterias muy grandes hasta vénulas, arteriolas y capilares, que son los vasos sanguíneos más chiquitos que podemos tener. En los capilares normalmente llegan a pasar solamente un eritrocito a la vez, porque están muy chicos. Precisamente un capilar es para que éste llegue hacia los tejidos y pueda, como solamente es de eritrocito por eritrocito, se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Es decir, el oxígeno se pasa a los tejidos para que puedan cumplir el metabolismo correcto en la mitocondria y el CO2 de los tejidos se pasa al eritrocito para que pueda ser desechado después en los pulmones. Entonces, en estos capilares lo normal es que vayan pasando eritrocito tras eritrocito de forma, vamos a decirlo, individual. No van así como en esta imagen muchos eritrocitos en un solo lugar. Cuando estos eritrocitos con forma de luna o de media luna pasan a los capilares, se atoran. Entonces, esto es lo que llega a provocar también las crisis de dolor o el dolor articular, el dolor óseo. Estos eritrocitos que se atoran forman trombos que van a obstruir básicamente la circulación correcta y pues esto puede llegar a causar la sintomatología o llega a causar la sintomatología de la anemia falciforme. Básicamente estos eritrocitos frenan o obstruyen el flujo sanguíneo. Entonces no es solamente que estén deformes y que no sirvan para transportar el oxígeno, sino también no causan problemas porque forman trombos. Además, la vida normal de un eritrocito sano llega a ser de aproximadamente 120 días. En la anemia falciforme, esta vida se va a cortar porque estos eritrocitos mueren muy rápido. Llegan a morir tan rápido, a lo mejor en 15 días ya los eritrocitos se murieron y están generando más, obviamente mutados, pero esta muerte masiva de eritrocitos va a provocar que se liberen, en este caso, o que se eleven, mejor dicho, las bilirrubinas, porque hay que recordar que la bilirrubina es un producto de desecho que se da del metabolismo de la hemoglobina de los componentes de los eritrocitos. Además, esta muerte masiva también de eritrocitos va a llegar a obstruir lo que es el vaso. En el vaso recuerden que se van a desechar los eritrocitos, pero al ser una muerte tan masiva, el vaso no va a tener tiempo, digamos, como de ir procesando todos los eritrocitos que se van muriendo. Entonces, aquí hay que recordar que los rasgos autosómicos dominantes incompletos tenemos tenemos diferentes pacientes, en este caso con la anemia falciforme. Normalmente la forma clínica o la que presenta la enfermedad completamente es la forma homocigota o la anemia falciforme con dos S. Esta forma, ya quedamos, es básicamente esta persona que hereda los dos rasgos o los dos genes de los dos padres. La forma heterocigótica, que podrían ser en este caso estos dos niños, son personas que van a heredar como sus padres una condición heterocigótica, un gen sano y un gen enfermo. Básicamente, estas personas pueden llegar a tener rasgos o algunos eritrocitos con esta forma, pero la gran mayoría están sanos y esto obviamente se compensa. Y tenemos también una forma un poquito más diferente cuando ya la anemia falciforme también se combina con una talasemia, que es una enfermedad también genética, pero bueno, esto ya se habla en otro video. Entonces, hay que recordar la estructura normal de la hemoglobina. Aquí les muestro una fotografía de la hemoglobina. La hemoglobina normalmente presenta una, dos, tres y cuatro estructuras globulares que se llaman globinas.
Estas estructuras que están como tridimensionales, vamos a llamarlas como las proteínas terciarias que van a formar en conjunto una proteína cuaternaria, que sería la hemoglobina completamente. Tenemos dos proteínas alfa y dos proteínas beta. En el interior vamos a tener el grupo hemo y aquí esta proteína va a ser la encargada de transportar el oxígeno. Va a ser una proteína que nos ayuda a transportar el oxígeno. En el adulto normal, la proteína que se va a encontrar o la hemoglobina que se va a encontrar es la hemoglobina A. Esto sería lo normal. Tenemos también la hemoglobina A2, que es una hemoglobina normal que se encuentra también en los adultos. La hemoglobina F, que es una proteína, o en este caso una hemoglobina que está únicamente en los fetos. La hemoglobina C, que es también una hemoglobina mutada que provoca la enfermedad de la hemoglobina C. Y las hemoglobinas de las beta-talasemias o las talasemias. Aquí lo ideal es que la hemoglobina presente una forma con dos estructuras alfa y dos estructuras beta, como se observa aquí. En la hemoglobina A2, que también es normal, tenemos dos proteínas con estructura alfa y dos proteínas con estructura delta. Y aquí tenemos, en este caso, en la hemoglobina fetal, que también es una proteína, o en este caso una hemoglobina normal, dos estructuras alfa y dos estructuras gamma. Esas son las unidades, o en este caso las proteínas normales. Aquí vamos a tener el cambio o la sustitución, pero la valina que se sustituye, en este caso por glutamina, se va a sustituir en las cadenas beta. Ahora, normalmente, vamos a hablar un poquito acerca ahorita de hacer un paréntesis en la talasemia. La talasemia va a dividirse en dos tipos, la alfa y la beta. Cuando hablamos de talasemia, también es una enfermedad genética que se hereda de forma recesiva. Aquí la talasemia alfa va a ser tiene diferentes rasgos, o sea, en este caso vamos a tener una hipocromía al momento de hacer el frotis, como se observa aquí en la imagen. Esto también se debe a la forma en la que está conformada la hemoglobina de los eritrocitos. Aquí en la talasemia alfa tenemos la ausencia de cadenas alfa, por eso se llama así. En la beta pues tenemos ausencia de cadenas beta. Ambas cadenas deben estar presentes para que la proteína sea normal, entonces obviamente no puede haber 4 alfa, 4 beta, deben ser 2 y 2. Aquí la alfa siempre se va a manifestar desde el nacimiento, mientras que la beta a partir de aproximadamente de los 6 meses. Y como tenemos en cuenta que son enfermedades directamente de la sangre o genéticas, pues no hay como una cura tal cual, más que tratamientos suplementarios o que puedan llevarse a cabo para llevar a raya la enfermedad. Lo que vamos a ver en pacientes con talasemia alfa es una ictericia persistente. Tenemos una esplenomegalia, anemia o síndrome anémico severo, hipoxia y puede ser inclusive hasta la muerte del feto en el útero. Esto es porque obviamente se necesita ambas proteínas, ambas estructuras alfa y beta para que una hemoglobina pueda, en este caso, cumplir la función, que es transportar y transportar el oxígeno y recoger el CO2. Si esto no se lleva a cabo, pues los tejidos obviamente empiezan a morir, las células empiezan a fallar. En la anemia o en la beta-talasemia alfa vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica, que es lo que vamos a observar aquí en la imagen del frotis. Los eritrocitos son más pequeños de lo normal y aparte en el centro, que es donde se encuentra, digamos, la parte de la hemoglobina, del hierro, vamos a encontrarla muy blanca. Lo normal no es esto, lo normal es que encontremos sí una parte un poco más clara, pero no a este punto. Esto sería una anemia microcítica hipocrómica. En la parte de la talasemia beta encontramos facies de nardilla, también tenemos síntomas como la ictericia, la esplenomegalia y tenemos también incluso lo que son fracturas patológicas. Para poder diagnosticar las betatalasemias es muy importante inclusive, además del frotis, porque esto puede ser a lo mejor si alguien lo ve y no tiene la experiencia suficiente, o no se tienen los datos clínicos de la historia del paciente suficiente,
se puede confundir con una anemia ferropénica a lo mejor. Básicamente porque también así es como se ve una anemia ferropénica o por una deficiencia de hierro, pero no es lo normal, o sea, esto lo tiene que diagnosticar pues un hematólogo. Para poder diagnosticar tanto las talasemias como en este caso la anemia falciforme, hay pruebas como la electroforesis que nos van a identificar la hemoglobina o el tipo de hemoglobina. Ahora, normalmente la forma o el rasgo heterocigótico de la anemia falciforme afecta a uno solo de los alelos. Aquí, como les mencioné, no todos los eritrocitos van a estar afectados. Entonces, de 30 al 40% van a presentar esta forma, pero el resto va a presentar, digamos, una estructura normal. Y por lo tanto, el paciente se compensa y no presenta manifestaciones clínicas. O al menos que se encuentre en un ambiente donde la demanda de oxígeno sea mayor. Por ejemplo, supongamos que es un paciente con este rasgo, empieza a escalar el Everest, obviamente ahí se va a empezar a manifestar síntomas porque quizás una persona normal pueda, a pesar de la falta de oxígeno en la montaña, pueda tolerarlo un poquito más, pero esta persona no. Esta persona sí va a tener ya serios problemas para poder respirar, microinfartos incluso. Entonces, aquí sí ya sería como una condición extrema, vamos a llamarlo así. En el caso de la forma homocigótica, aquí afecta a los dos alelos y del 75 al 95% de los eritrocitos van a presentar el rasgo falciforme o la forma de Oz. Van a presentar síntomas graves, ya que obviamente aquí, al tener esta forma rígida, como acabo de mencionar, estos eritrocitos, van a llegar a ocasionar lo que son obstrucciones en las vénulas y capilares, y por lo tanto, esta obstrucción que se genera con los mismos eritrocitos mutados va a obstruir la circulación. Cuando se obstruye la circulación hacia uno de los tejidos, esto ocasiona lo que se conoce como isquemias o también infartos. Una isquemia va a ser como la suspensión o en este caso el corte del flujo de sangre oxigenada hacia los tejidos. Si no se corrige la isquemia, esto va a provocar un infarto, que es la muerte por necrosis de los tejidos. Entonces, no solamente puede ocasionar esto en ciertos tejidos. ¿Cuáles tejidos pueden ser o cuáles órganos pueden ser los más afectados? Pues básicamente todos, pero aquí hay que recordar que los órganos que están mucho más irrigados o que tienen muchos más capilares, como el hígado, los riñones, eh, etcétera, o los órganos parenquimatosos, van a ser los más afectados. El corazón ni se diga. La anemia y la ictericia son signos como secundarios, vamos a llamarlo así, pero aquí el problema es estos otros síntomas, los microinfartos y la disfunción orgánica. Ok, ahora tenemos, como mencioné, otro tipo de forma en esta anemia, que es la anemia falciforme con rasgo talasemia. Aquí consiste en que los dos alelos anormales también presentan lo que es la beta-talasemia. Aquí la talasemia tenemos glóbulos rojos en forma de hoz, pero también tenemos esta parte en la que los eritrocitos tienen una forma más plana, más cuadrada, bueno, tienen ya las dos partes. No es tan grave como la anemia falciforme y es una anemia que se caracteriza por predominar precisamente en personas de raza negra y en la parte mediterránea del mundo. ¿Cuál sería la clínica de una persona con anemia falciforme? Esto va a depender en qué momento se empiezan a manifestar los daños y qué tan grave o qué tan marcada sea la anemia. Pero suponiendo que tenemos personas con el rasgo de anemia falciforme, o en este caso con la enfermedad ya latente, con las dos copias, una persona homocigótica, las lesiones que vamos a encontrar pueden ir desde crónicas hasta agudas. En las agudas son lesiones o en este caso síntomas que se van a presentar de un momento a otro, como pueden ser crisis vasooclusivas, es decir, la obstrucción en este caso de la circulación sanguínea en alguno de los miembros o en algún tejido, microinfartos,
Infecciones, porque es muy común también que personas de este tipo lleguen a sufrir infecciones constantemente. Y son realmente infecciones muy oportunistas, o sea, no es así como em, infecciones que normalmente a una persona sana o con un sistema inmunológico sano no le afectarían, a estas personas sí. Entonces, estas infecciones crónicas llegan a ser un rasgo también característico. Secuestro esplénico. Acuérdense que los eritrocitos son metabolizados o son destruidos o digamos son como, pues ya se les da el último adiós en el vaso. Entonces, obviamente el vaso va a estar trabajando a todo lo que da y por lo tanto, al estar secuestrando más y más y más eritrocitos que están básicamente muriendo o que no sirven, va a empezar a crecer. El vaso, al momento de que empieza a crecer, empieza a generar lo que es dolor abdominal. Y esto se ve reflejado porque en los pacientes, como vemos aquí en este niño, tenemos un aumento en la parte abdominal y esto es característico de una esplenomegalia. Para esto hay que hacer un examen físico y hacer palpación. Hay que saber anatomía y hay que saber dónde se encuentra el vaso. Otra cosa también es que las crisis vasooclusivas pueden ocasionar necrosis, sobre todo en los miembros o en las zonas más distales, porque también cuando se ocasionan en los órganos, pues obviamente esto se va a ver reflejado de otra manera. A lo mejor puede ser que las enzimas hepáticas lleguen a estar alteradas, la lactato deshidrogenasa puede estar alta, tenemos la forma de la ictericia. La ictericia es un rasgo también muy característico en los síndromes hemolíticos. Tenemos edemas, tenemos el priapismo. Ahora, esta característica del priapismo, el priapismo es básicamente que los hombres tengan una erección y que no se les baje, por así decirlo, que se mantenga constante. Este priapismo es porque acuérdense que en el pene tenemos cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos del pene se van a llenar de sangre. Y si la sangre no tiene forma de regresar, porque obviamente estos eritrocitos deformes van a tapar la circulación. Entonces, a lo mejor sí, llegan ahí al cuerpo cavernoso, pero se quedan atorados, o sea, no hay forma de que regresen. Entonces, esto va a congestionar básicamente lo que es el pene o el tejido del pene y va a permanecer en este caso la erección, lo cual es dolorosa. El priapismo en este caso es una erección también que genera dolor. Infartos cerebrales, cualquier cosa, cualquier objeto, incluso ya sea orgánico, biológico, no orgánico, que se encuentre corriendo en la circulación de forma libre y que pueda obstruir en algún momento la circulación, se considera un trombo. Un, tro un trombo, en este caso, o va a ser, bueno, en este caso sí, el trombo van a ser los eritrocitos que están ahí todos deformes porque se van a empezar a acumular. Esto también puede llegar a ocasionar infartos en el cerebro. Las lesiones crónicas que pueden darse, digamos, en pacientes que a lo mejor no presentan o la anemia tan, vamos a llamarlo así, tan de un momento a otro, o que no presentan más bien los síntomas de un momento a otro, puede manifestarse en problemas hepatobiliares, puede haber una obstrucción también en las vías biliares, problemas o muerte o necrosis del hígado por infartos, infartos renales, infartos cardíacos, síntomas en la parte oftalmológica, necrosis avascular. Los bebés pueden verse afectados por tener retraso en el crecimiento, entre otras cosas. Los signos y síntomas de alarma que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, en pacientes que ya tenemos el conocimiento que tienen esta condición genética, una temperatura mayor a 38 grados, dolor moderado o severo, síntomas respiratorios, porque esto nos podría estar indicando que la persona está sufriendo una posible embolia o que tenga un émbolo en los pulmones. Acuérdense también que en los pulmones tenemos capilares y los capilares son los que se encargan de hacer el intercambio gaseoso para que en este caso podamos exhalar el CO2. Aquí
problemas respiratorios nos pueden estar indicando que hay un émbolo, en este caso de eritrocitos a lo mejor, o de algo aquí en los pulmones. Dolor abdominal o distensión, esto nos podría estar indicando un secuestro esplénico aquí en el vaso o incluso una hepatomegalia, dependiendo de la zona. Signos o síntomas neurológicos, infarto al cerebro, o en este caso un ataque cerebral, una embolia. Em, Aumento en la palidez o fatiga. Bueno, esto obviamente tiene una explicación. Acuérdense que es una anemia finalmente y la anemia también se va a caracterizar porque pues, no va a haber suficiente oxígeno en los tejidos, por lo tanto las células no van a producir la suficiente energía en la mitocondria para poder llevar a cabo las demandas que ocupan los órganos o que ocupan cada uno de los tejidos. Aquí, por ejemplo, esta palidez es obviamente pues, característica de muchas anemias porque no hay eritrocitos suficientes, o también la fatiga es porque pues, no hay suficiente demanda de ATP. Entonces, obviamente, ¿qué pasa cuando no has comido en 2 días? Pues obviamente tu energía está súper baja y estás con sueño, o sea, no te puedes ni levantar, o sea, estás débil. Esto también es característico porque, pues al no tener este oxígeno para llevar a cabo el transporte de electrones y todo el metabolismo que se lleva aquí en la mitocondria, pues obviamente vamos a tener esta fatiga. Priapismo de 2 a 3 horas, persistente. Esto hay que tener mucho cuidado con los hombres porque esto puede ocasionar daño permanente a lo que es el órgano genital. Las manifestaciones diversas pueden llegar a ser desde crisis oclusivas, ya mencionamos cómo es que se dan estas crisis. Aquí pues vemos un ejemplo muy característico, los eritrocitos se aglomeran, empiezan como a tener esta forma rarita y llegan a formar un émbolo. El émbolo pues se atora en algún momento y esto tapa la circulación. El dolor puede ir desde pocas horas, inclusive puede volverse un dolor crónico a semanas. Ahora, si por alguna razón el émbolo es demasiado grande y empieza a tapar una circulación mayor, esto puede también desencadenar en una necrosis, pero por gangrena. Básicamente porque es como si te pusieras una liga en el dedo o en la extremidad y cortaras la circulación. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente el tejido se empieza a morir en vida, se seca y pues eso ya es gangrena. Entonces hay que también tener cuidado con esto. Estas crisis son crónicas, puede ser que tengan más de 3 al año, pero normalmente pueden tratarse. La asplen, ahora, aquí, este, obviamente el vaso también es un lugar, no solamente que funciona como un secuestrador de eritrocitos o que funciona como cementerio de los eritrocitos, sino también que tiene una función inmunológica. Aquí tenemos una condición también que obviamente el vaso por estar trabajando de más en estar dándole sepultura o estar ahí llenándose de eritrocitos inmaduros o en este caso ya con forma de hoz, pierde una función, es como que deja de lado su otra función que es la parte inmunológica. Esto se le conoce como asplenia funcional. La asplenia es, como su nombre dice, sin vaso, pero no es como que la persona no tenga vaso, simplemente que el vaso no cumple la función que debería cumplir por estar ocupado en otra cosa, que en este caso es aquí estar lidiando con este montón de eritrocitos deformes. Normalmente, aquí la persona no llega a tener como la maduración, en este caso correcta, de los linfocitos B, porque acuérdense que el vaso es el lugar donde se maduran los linfocitos B, los responsables de producir inmunoglobulinas, que en general también forman parte del sistema inmunológico. Esto deja a la persona con un mayor riesgo, como les mencioné, de enfermedades en este caso. Aquí hay un aumento en el riesgo para tener infecciones por organismos capsulados como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Otras cosas que vamos a encontrar, los eritrocitos son cuerpos de Howley-Joy. Aquí normalmente estos cuerpos siempre nos indican que hay un problema en el vaso. Entonces, aquí podemos encontrarlos en eritrocitos que puedan llegar a estar sanos o inclusive en los eritrocitos enfermos.
Tenemos el adormecimiento, parestesias de las manos, que es el lugar donde vamos a tener normalmente las crisis oclusivas. Y esto puede durar 2 días. Infartos agudos. Aquí las crisis también vasooclusivas van a generar un dolor articular. No solamente hay que recordar que hay eritrocitos en los vasos sanguíneos. Los eritrocitos también se van a formar, acuérdense, en médula ósea, una parte en médula ósea. Esto obviamente hace que se atasquen también aquí y causen lo que son las crisis osteoarticulares que vemos en los pacientes. Deterioro cognitivo. Obviamente puede ser que hay muchas personas que no saben que han tenido infartos, porque muchas veces relacionamos la palabra infarto con algo cardíaco o con el corazón, pero un infarto puede darle a todos los órganos. Y a veces son infartos en los ojos, infartos en el hígado, en, no sé, los riñones. Y llegan a ser a veces chiquitos que no causan como un síntoma visible o un signo visible. Pero a lo mejor con el paso del tiempo puede ser que haya muchos infartos o infartos que lleguen a causar algún deterioro cognitivo. Eh, Aquí, por ejemplo, a lo mejor la persona podría estar hablando normal y de repente de un momento a otro vemos que se le va la onda o simplemente empieza a tener problemas neurológicos como dificultad para coordinar las manos, etcétera. Aquí ya tenemos que empezar a ver que hay algo probablemente que está afectando el sistema nervioso. Y obviamente con estos microinfartos que pueden estarse acumulando, puede ser desde que afecte una zona mínima hasta que afecte una zona muy grande. En muchos bebés, el dolor, bueno, bebés y personas adultas, pero aquí es algo muy común verlo, sobre todo en recién nacidos, que es de las primeras manifestaciones que tenemos en anemia falciforme, el dolor y los edemas en las extremidades. El edema es una condición patológica en la cual se acumula líquido, ya sea en los tejidos o en las cavidades. Entonces, esta acumulación de líquido o este líquido que sale, digamos, de los vasos sanguíneos y se empieza a infiltrar en los tejidos, se conoce como edema. Normalmente, esto puede ser porque a lo mejor el eritrocito empezó a jalar por la oclusión, obviamente, el capilar y a través de los capilares es como si dejáramos un capilar separado de otro, una célula separada de otra, y por este espacio que dejamos separado, por ahí se empieza a infiltrar lo que es el agua. Aquí es muy común que veamos tumefacción y calor, signos que son parte de la inflamación en los bebés o en personas que tengan este síntoma. Esto también puede ocasionar derrames articulares. Necrosis avascular o nefropatía. Un lugar que tiene muchísimos capilares es el glomérulo del riñón. Aquí, en este caso, el riñón es un órgano también que está altamente inervado y vascularizado. Bueno, más bien está altamente vascularizado, que es lo que quiero decir. Y esta vascularización obviamente puede verse afectada por estos eritrocitos, causando lo que dije, isquemia y puede ser hasta inclusive una falla renal. Pues imagínense, el glomérulo es el encargado en este caso de filtrar, en este caso de hacer el intercambio de desechos que se van a ir a la orina. ¿Qué pasa si se satura de eritrocitos y no hay circulación? Pues no lo llega a hacer. Entonces, esto obviamente se empieza a acumular en sangre. Tenemos síndrome torácico agudo, que es la segunda causa de hospitalización. Es como si a la persona de repente le diera un dolor en el tórax, se puede llegar a confundir también con un infarto cardíaco. Para esto hay que hacer una hospitalización de inmediato y hay que hacer un electrocardiograma para verificar que no haya algún tipo de obstrucción en el corazón. Se puede llegar a ver como una dificultad respiratoria, se asocia también con dificultad
en este caso, o con dolor en el tórax, hipoxia y fiebre. Un paciente puede estar desaturando. La saturación normal en humanos es del 95%, 95 a 100%. A lo mejor en estos pacientes podemos llegar a ver saturaciones de 90, 85, lo cual ya es algo, pues sí, para preocuparse. Es una condición que se considera urgente, una emergencia. Y bueno, finalmente los accidentes cerebrovasculares que se dan en pacientes, en aproximadamente el 90% de los casos son por isquemia, por obstrucción, y el 10% corresponde a una hemorragia. Aquí la hemorragia puede deberse obviamente a que este acúmulo de eritrocitos que están raros, así como los vemos aquí, pues se empiezan a acumular y de tanto que se acumulan, rompen lo que es el vaso sanguíneo. Ya no solamente lo obstruyen, lo rompen. Esto genera obviamente pues una hemorragia intracraneal. También es considerado una emergencia. El diagnóstico hay que sospecharla, principalmente también hay que tener en cuenta los factores clínicos, hay que sospecharlo de manera clínica. Debemos hacer diferentes estudios, puede ser hasta una biometría para ver cómo se encuentran los eritrocitos, un frotis sanguíneo para evidenciar los eritrocitos en forma de hoz. Podemos hacer un diferencial de otro tipo de anemias. Vamos a encontrar que hay una anemia normocítica sin la producción de reticulocitos. Encontramos también otro estudio o tenemos otra opción para confirmarlo, que es la electroforesis de hemoglobina. Este estudio lo que nos hace es detectar la proteína que está mutada en un gel, en este caso de agarosa, que vamos a utilizar con electricidad. La proteína va a empezar a correr por este gel y ya dependiendo de en qué punto pare, se puede ver si es o no es la hemoglobina correcta. Ese es el gel que les comentaba. Esto es una electroforesis. Aquí cada banda corresponde al peso molecular de la proteína. Con esto vamos a detectar a través de patrones si tenemos presente la proteína hemoglobina S o es otra condición diferente. Hay que considerar también de la edad del paciente, hay que considerar también otro tipo de condiciones. Si el individuo también, por ejemplo, es de raza negra, sabemos que son personas o seres humanos más propensos. Ver si ha tenido crisis como de dolor de forma crónica, priapismo, etcétera. Hay que considerar muchos factores para poder llegar a tener el diagnóstico, pero principalmente se va a hacer por sospecha clínica. Podemos utilizar una biometría y confirmarlo con una electroforesis de gel de agarosa. El tratamiento, pues realmente no es como que haya una cura para esta anemia, porque es un rasgo o una condición genética, pero sí se puede tratar, vamos a llamarlo así, se puede sobrellevar, se puede hacer trasplantes de células progenitoras sanas, hematopoyéticas, se puede dar para los padres que ya saben que tienen este rasgo, un asesoramiento genético para que no se herede a alguno de sus hijos. Es común que las personas también tomen antibióticos, en este caso penicilina, por lo que les comentaba de que hay un aumento en las infecciones por Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Entonces, esta toma de antibióticos, por un lado, ayuda a mantener las infecciones a raya, pero también puede ir generando resistencia bacteriana a lo largo de los años, porque son personas que constantemente están tomando antibióticos. Otra cosa es hacerse, bueno, o manejar lo que son las crisis oclusivas, hacerse transfusiones de sangre, pero no hay como algo que vaya a detener la producción de estos eritrocitos. En algunos casos, la literatura también sugiere que se quite el vaso. Obviamente se puede vivir sin vaso, la persona puede vivir sin vaso, pero también el hecho de que no tenga vaso no quiere decir que no pase nada. O sea, hay que recordar finalmente que en el vaso
se lleva a cabo el secuestro de los eritrocitos, pero también la parte inmunológica. Entonces, una persona puede también estar más propensa a otro tipo de enfermedades o de infecciones. Hay medicamentos como la hidroxiurea. La hidroxiurea a diario reduce la frecuencia de las crisis de dolor. Los niños con anemia falciforme van a recibir penicilina desde los 2 meses hasta los 5 años, como les mencioné. Precisamente, acuérdense que en niños normalmente tenemos la infección por el neumococo. Entonces, a pesar de que hay vacunas, estos niños van a estar más susceptibles. Recuerden que un niño todavía su sistema inmunológico no está al 100 formado, se está apenas formando. Y si a esto le agregamos que él va a tener probablemente aplasia funcional del vaso por la anemia, pues puede ser que a lo mejor su sistema inmune no se forme correctamente y que la vacuna no le sea suficiente para prevenir en este caso infecciones por estreptococo o por hemófilos, que son infecciones que hoy en día se pueden prevenir con vacunas. Entonces, el tomar la penicilina les va a ayudar como en caso de que adquieran la bacteria por algún lado, pues finalmente que acabe con la bacteria, que no pase a una infección más grave. Sin embargo, esto también hay que recordar que en la toma constante de antibióticos genera resistencia bacteriana en el futuro. A lo mejor no a todas las bacterias, pero sí llegamos a tener, en este caso, que a lo mejor niños de esta edad, de los 5 a los 6 años que han estado tomando penicilina, puede ser que en algún momento la penicilina o sus derivados ya no les funcione. Entonces, son como pros y contras, pero siempre hay que tener en cuenta que va a ser una anemia que se va a tratar, pero no se va a curar. Es posible que los adultos con esta anemia también necesiten tomar penicilina durante toda la vida. Si tuvieron una neumonía, es algo ya que se considera como definitivo en algunos casos, o inclusive si ya se les quitó el vaso por que empezó a crecer o por lo que sea, también van a ocupar tomar antibióticos de por vida. Tenemos otro medicamento como el voxelotor, que va a ayudar a mejorar lo que es el flujo sanguíneo. Hay que recordar que hay que ayudarle al paciente a que su flujo sanguíneo tenga una buena circulación, que no se obstruya. Entonces, este medicamento va a ayudarle a ello. Ahora, para terminar de hablar de la anemia falciforme, aquí tenemos una curiosidad o un dato, que es que las personas, en este caso se ha visto y está documentado, que personas que tienen esta anemia son inmunes al parásito Plasmodium. Y esto es muy pues chistoso al mismo tiempo, porque pues el parásito requiere que el eritrocito tenga la forma redonda o ovalada, en este caso, bueno, más bien redonda. Entonces, no se puede reproducir si el eritrocito tiene esta forma de hoz, y más porque pues está súper duro. Así que estas personas que están en África, a pesar de que hay muchos casos de anemia falciforme en África, también estas personas llegan a ser inmunes al plasmodium. Es un parásito sanguíneo y que llega a causar muchas muertes alrededor del mundo. Entonces, es un rasgo curioso, pero también al mismo tiempo nos deja ver la importancia de inclusive de otros organismos, como los parásitos, a que el cuerpo o el huésped que van a parasitar esté sano. O sea, un parásito no va a pretender que, o no va a parasitar normalmente un paciente que está todo enfermo y que no le va a servir. O sea, también el parásito se va a morir en ese caso. Entonces, aquí es un rasgo muy curioso con ellos. Y pues bueno, espero les haya gustado esta plática acerca de la anemia falciforme. Eh, Próximamente subiremos más clases de genética y a lo mejor hablaremos de otra enfermedad de tipo molecular, pero para eso los invito a que se suscriban a mi canal y si creen que les ayuda a estudiar estos videos, pues los invito a que los compartan para que lleguen a más personas y pues nos vemos en la siguiente clase. Cuídense chicos y bonita noche.